Recuerdo a un joven que conocí hace muchos años. Tenía un corazón noble, limpio, de esos que uno ya no ve con frecuencia. Ayudaba a todos. Siempre estaba dispuesto. Siempre decía que sí. Lo llamaban a cualquier hora y él respondía. Prestaba atención, dinero, tiempo, consejos. A veces, incluso daba cosas que él mismo no tenía. Y lo hacía con una sonrisa, creyendo, honestamente, que esa era la forma correcta de vivir. La primera vez que hablamos a fondo, me miró con los ojos rotos. No entendía por qué se sentía tan solo. Por qué, después de todo lo que había dado, nadie parecía estar ahí para él. Me dijo, ¿qué estoy haciendo mal? Yo solo intento ser una buena persona. Y ahí lo vi claro. No era que él estuviera haciendo el mal. Es que nadie le había dicho la verdad. Ser demasiado bueno, sin límites, es la forma más rápida de volverse invisible. Nos enseñan que la bondad es virtud, y lo es, pero nunca nos enseñan a protegerla, a cuidarla como se cuida una joya. La bondad, cuando se da sin conciencia, se convierte en moneda barata, y lo que es barato, se gasta sin pensar. Vivimos en un mundo que no mide intenciones, sino resultados. Puedes tener el corazón más puro, pero si no sabes cuándo cerrar la puerta, cuándo decir basta, cuándo guardar silencio, el mundo no lo notará. Y si lo nota, no lo respetará. Porque lo que abunda, pierde valor. Porque un hombre que siempre está, que siempre da, que siempre dice que sí, termina siendo solo eso, uno más. Machiavelli escribió, el que desea ser bueno en todo, inevitablemente será destruido por tantos que no lo son. Y aunque sus palabras puedan parecer duras, son exactas. Él no despreciaba la virtud, la entendía como una herramienta, pero también sabía que, usada sin juicio, puede volverse una maldición. La trampa de la bondad excesiva es sutil. En el inicio, te sientes querido, útil, aceptado. Pero con el tiempo, ese aprecio se desvanece, porque la gente no respeta lo que siempre tiene al alcance, como ese café que uno toma cada mañana sin pensar, hasta que un día falta y recién ahí lo nota. Pero tú no eres café, no naciste para ser parte del fondo. El joven del que te hablé seguía creyendo que su problema era no ser lo suficientemente bueno. No entendía que el verdadero problema era no haberse puesto límites. Él daba sin mirar a quién, sin preguntarse por qué, sin notar que cada sí que decía a los demás era un no que se decía a sí mismo. Porque eso es algo que muy pocos dicen. Cada vez que priorizas a alguien que no lo merece, te traicionas un poco. Y la traición que más duele no es la que viene de afuera, es la que te haces tú mismo. Mira, no estoy diciendo que dejes de ser una buena persona. Lo que te estoy diciendo, desde la experiencia, desde las cicatrices, es que no puedes seguir dando sin medida, que la bondad no te sirve si no la sabes proteger, que ayudar a todos te puede dejar vacío, y que el respeto, el verdadero respeto, nace cuando tú te conviertes en tu propio guardián. A veces, ser bueno es aprender a cerrar la puerta, a guardar silencio, a decir no, a estar presente, solo cuando tú decides estarlo. Y no, eso no es egoísmo, es inteligencia emocional, es estrategia vital, es entender que ser bueno no significa ser débil, y ser fuerte no significa ser cruel, significa ser consciente, significa tener el control. Ese joven cambió, no de un día para el otro, claro, pero empezó a entender que su tiempo era valioso, que no todo el que pide merece, que no todo el que sonríe es sincero, y que su paz no podía depender de la gratitud ajena. Comenzó a elegir, a decir que no sin culpa, a mostrarse menos, pero con más intención. Y lo más curioso fue que, cuando dejó de intentar agradar a todos, empezaron a respetarlo más, porque eso también es parte del juego. Cuando tú pones límites, el mundo te escucha. Cuando tú te retiras a tiempo, el mundo te busca. Y cuando tú te das valor, el mundo empieza a verlo también. Así que si alguna vez te has sentido como ese joven, agotado, usado, ignorado a pesar de tu esfuerzo, no lo tomes como un fracaso. Tómalo como una señal, una advertencia de que es hora de cambiar de estrategia, de que tu bondad no está mal, pero necesita un guardián. Y ese guardián solo puedes ser tú.
Y es curioso, porque cuando uno empieza a despertar de esa trampa de la bondad sin medida, lo primero que siente no es claridad, sino culpa. Como si decir no fuera pecado. Como si poner límites lo convirtiera en alguien malo, frío, distante. Esa voz interior, moldeada por años de condicionamiento, susurra. ¿Y si ya no te quieren igual? ¿Y si decepcionas a alguien? Y ahí comienza la segunda capa de la trampa. No solo te enseñaron a dar, también te enseñaron a tener miedo de dejar de hacerlo. Es ahí donde muchos hombres se quedan estancados. No por falta de inteligencia, no por falta de carácter, sino por el miedo a dejar de ser útiles. Porque durante años, y a veces décadas, su valor estuvo atado a su capacidad de estar para todos, de resolver, de aguantar, de sacrificarse. Pero lo que nadie les dijo es que el hombre que vive para todos termina siendo propiedad de nadie. Y lo notas en los pequeños gestos, en cómo te escriben solo cuando necesitan algo, en cómo tu presencia ya no provoca impacto, porque se volvió parte del paisaje, en cómo tu cansancio es invisible, porque asumieron que tú nunca te cansas, que tú siempre puedes. Y un día te das cuenta, te convertiste en herramienta, útil, sí, pero no valiosa. Ese es el precio de estar siempre disponible. Te vuelves accesible, y luego, predecible. Y lo predecible no se respeta, se usa, se desgasta, se deja de mirar. Y en ese punto, algunos hombres rompen por dentro, con rabia, con resentimiento, se cierran, se endurecen, se prometen no volver a dar nunca más. Pero ese también es un error, porque la solución no es convertirse en piedra. La solución es volver a elegir cuándo dar, a quién, cuánto y desde dónde. Cuando ayudas desde tu centro, desde tu solidez, tu acto tiene peso, es memorable, es digno. Pero cuando ayudas desde la necesidad de ser aceptado, estás entregando no solo tu tiempo, sino tu poder. Y ese poder, una vez que lo cedes, no es fácil de recuperar. No se trata de ser menos generoso, se trata de ser más consciente, porque solo cuando aprendes a retirarte, es que los demás aprenden a valorarte. Solo cuando tu presencia deja de ser garantizada, empieza a ser deseada. Y es ahí, justo ahí, donde comienza a nacer el respeto verdadero. No el que se pide, el que se impone con el silencio, con la distancia, con la elegancia de saber desaparecer antes de volverse irrelevante. Y es justo ahí, cuando decides retirarte, no con rabia, sino con dignidad, que el mundo empieza a mostrarte su verdadera cara. Algunos se alejarán, otros se confundirán, algunos hasta te llamarán cambiado, como si poner límites fuera una traición. Pero tú sabrás que no te has vuelto menos humano, solo más lúcido. Aprenderás algo doloroso pero liberador. Muchas personas no querían al tú real, querían al tú servicial, al tú disponible, al tú que se adaptaba. Y al cambiar eso, se rompe el acuerdo silencioso que sostenía la relación. Ya no eres tan cómodo, ya no eres tan útil, y por lo tanto, ya no eres tan deseado. Pero no te preocupes, porque lo que pierdes en aprobación, lo empiezas a ganar en respeto. Y el respeto, créeme, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Fue ahí, en medio de ese proceso de retirada interior, que empecé a comprender el verdadero significado del poder, no como imposición, no como agresión, sino como control interno. Y curiosamente, no fue en libros modernos ni en gurús de internet donde encontré las respuestas, sino en alguien que vivió hace más de 500 años, Machiavelli. Muchos lo han interpretado mal, lo pintan como cínico, calculador, despiadado, pero pocos lo leen con atención. Machiavelli no odiaba la virtud. Lo que él entendía, y pocos se atreven a aceptar, es que la virtud sin control es inútil. Y eso aplica a ti, hoy, ahora. No importa cuán generoso seas, no importa cuán justo seas. Si no sabes cuándo frenar, cuándo observar, cuándo replegarte, serás devorado por un mundo que no tiene intenciones de devolverte lo que le diste. Machiavelli hablaba de los príncipes, pero su mensaje es perfectamente aplicable al hombre común. El príncipe debe aprender a no ser bueno cuando la bondad pone en riesgo su poder. Piénsalo, ¿cuántas veces tu bondad te ha debilitado?
¿Cuántas veces dijiste que sí solo para no herir? ¿Cuántas veces te callaste lo que pensabas para mantener la paz? ¿Y cuántas veces esa paz terminó explotando de todos modos? Y tú con ella. El control, entonces, no es frialdad. Es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decir, estoy aquí porque lo elijo, no porque no puedo irme. Es hacer que tu energía tenga dirección, propósito, marco. Es transformar tu presencia en una decisión, no en una obligación. Y eso, cuando lo integras de verdad, empieza a cambiarlo todo. Tu forma de hablar, tu postura, tu manera de mirar. No es que te vuelvas altivo, es que te vuelves centrado. Y eso, amigo mío, se siente. La gente empieza a notar que ya no estás ahí por necesidad, que no buscas aprobación, que no estás dispuesto a traicionarte para agradar. Y esa energía es magnética, porque es rara, porque es sólida, porque no depende de nada externo. Los hombres que controlan su impulso de agradar se convierten en figuras imposibles de ignorar. No necesitan levantar la voz, no necesitan mostrar fuerza, porque su sola presencia comunica. No estoy aquí para ser aprobado, estoy aquí porque quiero estar, pero si no valoras eso, sabré marcharme. Y Machiavelli lo entendía con precisión quirúrgica. Él no proponía un mundo sin moral, proponía un mundo con poder sobre uno mismo, con estrategia, con la capacidad de moverse entre la virtud y la firmeza como quien camina sobre una cuerda, con equilibrio, con decisión y sin miedo. A veces me preguntan, ¿pero entonces no debo ayudar? ¿No debo ser generoso? Y mi respuesta es siempre la misma: sí, sé generoso, pero nunca seas esclavo de tu generosidad. Que tu dar no sea automático, que tu ayuda no sea una rutina vacía, que lo que entregas tenga peso porque eliges hacerlo, no porque no sabes decir que no. Y en eso reside una paradoja hermosa. Cuando tu ayuda no es constante, su valor se multiplica. Cuando tu presencia no es garantizada, se vuelve sagrada. Y cuando tú eliges cuándo hablar, cuándo actuar, cuándo simplemente observar, descubres el poder de la moderación, no de la indiferencia, de la moderación. Porque el hombre que se modera, el que sabe guardarse, el que decide en lugar de reaccionar, ese es el que termina teniendo el control, y no sobre los demás, sino sobre sí mismo. Y eso es libertad. La libertad real no es hacer lo que quieras cuando quieras. Es poder decir no cuando te presionan. Es tener la fuerza para no responder a cada provocación. Es sostener tu centro incluso cuando el mundo afuera está en llamas. Y créeme, el día que descubres eso, no como teoría, sino como vivencia, es el día en que dejas de ser manipulable, porque ya no necesitas agradar, ya no necesitas complacer, ya no estás buscando amor en cada esquina, porque has aprendido a darte lo que nadie más puede, autoridad interna. Y eso no se compra, no se hereda, no se imita, se construye, día a día, decisión tras decisión, renuncia tras renuncia. Así que sí, Machiavelli lo sabía, y tú también lo estás empezando a saber, que ser bueno está bien, pero ser bueno con control es lo que te convierte en un hombre respetado, no por lo que das, no por cuánto cedes, sino por lo que representas, un hombre que se pertenece a sí mismo. Y créeme, no hay nada más atractivo, más poderoso, ni más escaso que eso. Y fue justo entonces, cuando empecé a comprender lo que realmente significaba el control, que entendí también por qué tantos hombres terminan desgastados intentando ser buenos todo el tiempo. No era solo una cuestión de dar o de poner límites. Era algo más profundo, una necesidad mal disimulada de ser amados. Porque claro, uno dice que quiere ser respetado, pero lo que muchos hombres están buscando, sin decirlo, es que los quieran, que los acepten, que los abracen sin condiciones. Y para lograrlo, terminan suavizando los bordes, cediendo un poco más, haciendo un favor extra, aguantando una falta de respeto más. Y así, poco a poco, se vuelven previsibles, seguros, inofensivos. Y hay algo que nadie quiere admitir: un hombre inofensivo jamás será respetado, porque el respeto no nace de tu capacidad de complacer,
nace de tu capacidad de sostenerte en medio de la incomodidad. Fue ahí que recordé las palabras de Machiavelli, aquellas que tantos interpretan mal. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Y no hablaba del miedo como imposición tiránica. Hablaba de ese respeto silencioso que emana de alguien que no necesita aprobación, de alguien que puede alejarse sin drama, de alguien cuya calma impone más que cualquier grito. Ese tipo de respeto no se mendiga, se proyecta. Y para proyectarlo, tienes que aprender algo que cuesta: estar dispuesto a decepcionar a quienes te aman. Si eso significa no traicionarte a ti mismo. Y eso cambia la forma en que caminas, cambia la forma en que hablas, cambia la forma en que ocupas el espacio. Recuerdo una conversación con un viejo amigo, de esos que han pasado por el barro y el fuego. Me dijo: la primera vez que sentí que una mujer realmente me respetaba, fue la primera vez que me vio decir que no sin titubear, no con rabia, no con frialdad, solo con firmeza. Eso me marcó, porque era eso, firmeza sin dureza, una energía tranquila, contenida, como un océano que no necesita mostrar olas para que sepas cuán profundo es. Y entonces entendí que ser temido, en el sentido que hablaba Machiavelli, es simplemente eso: ser alguien que inspira cuidado, alguien que no se toca sin consecuencia, no porque amenace, sino porque su presencia tiene un peso que no se presta al juego liviano. Y ahí es donde muchos fallan, porque temen ser malinterpretados, temen parecer fríos, temen que se alejen de ellos, y por evitar eso, bajan la voz, doblan la columna, sueltan la cuerda. Pero la paradoja es que cuando dejas de imponerte para que te amen, lo único que logras es que te ignoren, y lo que comienza como un intento de agradar, termina en una pérdida total de respeto. He visto esto en relaciones de pareja, en trabajos, en amistades. Hombres que dan todo, que hacen todo, que están siempre disponibles, y que con el tiempo se vuelven invisibles. Y no es por maldad, es porque dejaron de representar un límite, y un hombre sin límites es un hombre sin forma. El respeto no viene del amor, viene del contorno, de que te vean capaz de decir que no, de que te vean dispuesto a retirarte, de que te vean capaz de poner una distancia, no porque odies, sino porque te amas lo suficiente como para no negociar contigo mismo. Y ahí cambia todo, porque cuando te respetan, incluso el amor que te dan es distinto. Ya no nace del cálculo, nace de la admiración. Ya no viene con condiciones, viene con profundidad, porque entienden que no estás ahí por necesidad, estás ahí porque eliges estar. Ese tipo de hombre no necesita gritar, no necesita controlar a nadie, no tiene ansiedad por caer bien, no habla más de la cuenta, pero cuando habla, el silencio lo escucha, y cuando entra en una habitación, su energía habla por él. Eso no se logra haciendo más, se logra siendo más presente, más claro, más íntegro, y eso se entrena, día tras día, decisión tras decisión. Así que, si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti se está moviendo, si ya no soportas sentirte invisible, ignorado o usado, no pienses que necesitas cambiar tu esencia. No necesitas dejar de ser bueno. Solo necesitas dejar de tener miedo de imponer respeto. Ser temido no es ser cruel, es ser claro, es ser firme, es ser dueño de ti mismo. Y ese hombre, créeme, ese hombre no se olvida. Y lo más irónico de todo esto es que muchas veces no es tu enemigo quien te hiere más profundamente. No es quien te rechaza desde el principio, ni quien te confronta abiertamente. No, es quien tú ayudaste, es quien tú salvaste, es quien tú protegiste cuando nadie más lo hizo. Porque hay algo difícil de aceptar, pero necesario para madurar. La mayoría de las personas no sabe qué hacer con un hombre que se entrega sin condiciones. No saben cómo recibirlo. No saben cómo sostener ese nivel de lealtad, de compromiso, de entrega. Y cuando no pueden devolver lo mismo, algo dentro de ellos cambia. Empiezan a evitarte. Empiezan a minimizarte. Empiezan incluso a despreciarte. No por maldad,
sino porque tu presencia empieza a hacerles sentir pequeñas sus propias ausencias. Y ahí nace el resentimiento, el más insólito, el más injusto, el más doloroso. Yo lo viví, más de una vez. Personas por las que habría puesto la mano en el fuego, a las que defendí cuando todos las atacaban, a las que acompañé en su peor momento. Un día, simplemente empezaron a alejarse, al principio con sutileza, luego con frialdad y finalmente con desprecio. Y uno se queda ahí, con esa mezcla amarga entre incredulidad y rabia, preguntándose, ¿cómo es posible que después de todo lo que hice me pagues así? Pero lo que entendí, con los años, es que cuando das más de lo que el otro puede devolver, lo haces sentir en deuda. Y nadie quiere sentirse en deuda eternamente. Mucho menos alguien que no tiene las herramientas emocionales para agradecer de verdad. Y entonces sucede esto. Te conviertes en un espejo incómodo. No por lo que hiciste mal, sino por lo que hiciste demasiado bien. Y como no pueden destruir el reflejo, destruyen al que lo sostiene. Y si no pueden hacerlo abiertamente, lo hacen con indiferencia, con silencio, con distancia, con frialdad calculada. Y tú, si no estás preparado, si aún necesitas ser querido para sentirte válido, caes en el juego, te culpas, te cuestionas, te preguntas en qué fallaste y vuelves a dar, y vuelves a ceder, y te hundes más. Por eso escúchame con atención. Dar está bien, pero también debes aprender a dejar de dar. Debes aprender a observar, a recibir la ingratitud sin tomártela como un ataque personal, a entender que lo que el otro hace, muchas veces, no habla de ti, sino de él, de su vacío, de su incapacidad de gestionar la generosidad. Y eso no significa volverte duro, significa volverte sabio. Hay algo muy particular en los hombres que se han dado demasiado durante mucho tiempo. Llega un punto en que ya no se sienten cansados físicamente, se sienten vacíos emocionalmente. Y es porque dar, sin reciprocidad, sin reconocimiento, sin equilibrio, desgasta el alma. No porque necesites aplausos, sino porque todo acto humano necesita un eco. Y cuando ese eco nunca llega, empiezas a desaparecer en tu propio silencio. Yo no estoy aquí para decirte que dejes de ser tú. Estoy aquí para decirte que te observes, que aprendas a leer los signos, que reconozcas cuando tu energía ya no está siendo bien recibida, y que tengas el coraje de retirarte, no como castigo, sino como acto de dignidad. Porque el hombre que sabe cuándo detener su entrega es el hombre que empieza a proteger su valor, y solo cuando proteges tu valor, los demás aprenden a verlo también. Mira, no es casual que tantas veces quien más ayudas es quien termina tratándote con menos cuidado, porque se acostumbran, porque te vuelves parte del fondo, porque piensan que siempre estarás ahí, y cuando eso pasa, ya no te ven como alguien valioso, te ven como alguien garantizado, y un hombre garantizado es un hombre desechable. Así que empieza a practicar el arte de la retirada, el arte de la pausa, el arte de la observación silenciosa. Empieza a preguntarte, ¿estoy dando porque quiero o porque temo no ser querido si dejo de dar? Esa pregunta, tan simple como profunda, puede marcar el inicio de tu libertad. Porque cuando aprendes a soltar la necesidad de ser valorado por lo que das, empiezas a ser valorado por lo que eres. Y ahí nace otra clase de respeto. Un respeto más sólido, más silencioso, pero mucho más real. Y sí, perderás algunas personas en el camino. Eso es inevitable. Pero las que queden, las que no se vayan cuando pongas límites, cuando desaparezcas por un tiempo, cuando dejes de decir que sí, esas valen la pena. Porque no estarán por lo que haces por ellas, estarán por quien eres, incluso cuando no estás disponible. Ese es el círculo que debes aprender a cerrar, el del sacrificio constante, el del dar sin medida, el del miedo al rechazo. Y cuando lo cierras, no desde el odio, sino desde la comprensión, empieza otro camino, un camino donde tú eliges, donde tú marcas el ritmo, donde tú decides cuánto dar, a quién y por cuánto tiempo. Y eso, hermano, eso es libertad emocional. Y después de tantas heridas, después de tanta entrega vacía,
Uno llega a un punto en que ya no se trata de si los demás te quieren o no. Se trata de si tú puedes seguir viviendo así. Porque hay una fatiga que no viene del cuerpo ni del trabajo. Viene de vivir para todos menos para ti. Y si no haces algo con eso, si no cambias la forma en que te relacionas contigo mismo, ese desgaste termina en rabia, en cinismo, en esa desconexión amarga de los que una vez quisieron hacer el bien y terminaron rotos por dentro. Por eso, hablar de límites no es hablar de control sobre los demás. Es hablar de cuidado personal, de autoestima real, de la clase de amor propio que no necesita gritar, que no se disfraza de ego, sino que se expresa en una frase simple, silenciosa, pero poderosa. Hasta aquí llego yo. La primera vez que pones un límite de verdad, te tiembla todo. La voz, las manos, el estómago. Porque no es solo una palabra, es un acto de ruptura con tu viejo yo. Es decirle al mundo y a ti mismo que ya no estás dispuesto a pagar con tu alma el precio de ser aceptado. Y ahí empiezan las verdaderas pruebas. Porque hay personas que solo estaban en tu vida porque tú no sabías decir que no. Y cuando por fin lo dices, se alejan, o te reclaman, o te hacen sentir culpable. Pero eso no debe detenerte, porque cada vez que te tragas un no para evitar incomodar, te tragas también un pedazo de tu integridad. Y el hombre que pierde su integridad ya no tiene nada. Los límites no son muros, no son castigos, no son amenazas. Son señales claras que dicen, esto soy yo, esto no lo negocio, esto lo protejo. Y cuando tú no pones esos límites, los demás ponen los suyos sobre ti. Y ahí es donde pierdes el control. No de lo que hacen contigo, sino de lo que tú permites que te hagan. Mira, todos los hombres fuertes que conocí, todos, sin excepción, tenían algo en común. No era la voz, ni la postura, ni el dinero. Era esto: sabían retirarse, no por orgullo, sino porque entendían que quedarse donde uno ya no es valorado es otra forma de mendigar amor, y un hombre que mendiga deja de ser libre. No se trata de estar solo, se trata de no aceptar compañía que te rompe, se trata de decir, prefiero mi silencio antes que tu falta de respeto, prefiero mi calma antes que tu presencia condicionada, prefiero mi distancia antes que tu cercanía confusa. Y no es fácil, no al principio, porque cuando llevas años cediendo, poner límites se siente como romper un pacto sagrado, pero lo que rompes no es amor, es dependencia, y lo que nace después es presencia, una presencia tuya, para ti, una reconexión contigo mismo, un silencio que ya no pesa, porque ya no está lleno de lo que tragaste para no incomodar. Hay una frase que uso mucho con hombres que acompaño en procesos terapéuticos. Les digo, tu vida cambiará el día que tu paz pese más que tu necesidad de encajar. Y ese día llega, tarde o temprano, a veces por cansancio, a veces por dolor, pero llega. Y cuando llega, no hay vuelta atrás. Empiezas a hablar menos, a explicar menos, a justificar menos. Y en ese silencio, empieza a crecer una fuerza que no sabías que tenías. Porque los límites, al final del día, no son barreras para alejar al mundo. Son puentes hacia una versión tuya que sí quieres sostener. Una versión que se elige, que se cuida, que se protege. Yo no puedo prometerte que al poner tus límites todos lo entenderán. Algunos se irán, otros se enojarán, algunos te juzgarán. Pero lo que sí puedo prometerte es que una vez que sientas lo que es vivir sin traicionarte, nunca más vas a querer volver atrás. Porque hay una libertad que no depende de aplausos, una dignidad que no necesita escenario, una paz que no viene de que te entiendan, sino de que tú te entiendas a ti mismo. Y en ese punto, lo que los demás hagan, deja de ser tu medida, porque tú ya decidiste quién eres, qué mereces y qué no vas a negociar nunca más. Y eso, hermano, eso es el principio de todo. Y cuando por fin te sostienes en tus límites, cuando ya no haces malabares para que te acepten, ni mendigas comprensión, ni negocias tu paz, algo cambia. Empiezas a ver las cosas con una claridad distinta. Ya no te consumes pensando si gustaste o no, si hablaste demasiado o demasiado poco.
Ya no vives pendiente de cómo te ven, porque empezaste a vivir desde cómo tú te ves. Y en ese momento, la bondad regresa, pero ya no como un reflejo automático, no como una máscara para agradar, no como una necesidad, sino como una elección, una bondad diferente, más profunda, más estratégica, porque aprendiste, a la fuerza, que la bondad impulsiva, esa que reacciona sin pensar, esa que da sin preguntar, esa que se desborda, es peligrosa, no para los demás, para ti. Te dirán que la estrategia mata la pureza, que pensar antes de dar te vuelve frío, pero no entienden, no saben lo que duele haber sido bueno con quienes no lo merecían. No saben lo que cuesta reconstruirte después de darte entero a quien solo quería una parte de ti. Y entonces tú ya no das por reflejo, das por presencia, das por decisión, porque aprendiste que no todo el que pide, necesita, y no todo el que necesita, merece. Y esto para muchos suena duro, pero para el hombre que ha sangrado por dar de más, es una forma de volver a respirar. Aprender a usar tu bondad con inteligencia no es traicionar tu esencia, es protegerla. Es entender que tu capacidad de amar, de ayudar, de acompañar, es valiosa solo cuando tú también estás bien, solo cuando no te vacías en el proceso, solo cuando tu mano extendida no nace del miedo, sino del poder. Recuerdo una historia que me contaron. Un anciano, sabio, respetado, vivía en una aldea pequeña. Todos acudían a él por consejo, por ayuda, por guía, y él siempre los escuchaba, pero no siempre intervenía. A veces simplemente observaba, y cuando alguien le preguntaba por qué no ayudaba más seguido, él respondía: ayudar sin ver primero es como regar una flor de papel. Esa frase se me quedó clavada en el alma, porque lo entendí. No se trata de dejar de ser bueno, se trata de aprender dónde poner tu agua, dónde poner tu tiempo, dónde poner tu corazón, porque cuando aprendes a elegir, tu bondad se vuelve sagrada. Y lo sagrado no se reparte, se comparte, y entonces, desde ese lugar, vuelves a hablar con dulzura. Pero tu dulzura ya no es debilidad, es templanza. Vuelves a escuchar con atención, pero tu escucha ya no es sumisión, es presencia. Vuelves a dar, pero ya no para ser visto. Das porque tienes de sobra, das porque no te pierdes al dar. Y eso, hermano, eso se siente, la gente lo nota. Tu energía cambia. Ya no eres el buenito. Ahora eres el hombre que, cuando decide dar, todos lo valoran. Porque saben que no es automático. No es por ansiedad. Es por elección. Y entonces el mundo empieza a tratarte distinto. Ya no como a un facilitador, sino como a un referente. Ya no como al que siempre está, sino como al que, cuando está, marca la diferencia. Eso no se logra con fuerza. Se logra con equilibrio, con el tipo de sabiduría que nace de haberse roto y haber elegido no endurecerse, sino afilarse. Así que si estás en ese punto donde ya no sabes si seguir siendo el de antes, te digo esto: no vuelvas a tu antigua versión solo porque algunos se sienten incómodos con tu crecimiento. No regreses al exceso de entrega solo para volver a sentirte necesario. No retomes la sonrisa constante solo para que dejen de llamarte distante. No apagues tu fuego para que los demás no se quemen. Tú no cambiaste para hacer daño, cambiaste para no seguir haciéndote daño a ti. Y si ahora tu bondad es más escasa, que así sea, porque esa escasez le dará el valor que antes no tenía, porque ahora tú también sabes que incluso lo más noble, si no se protege, se pudre, y tu alma, tu energía, tu presencia, ya no están en oferta, ahora tienen precio, y ese precio es simple: respeto. Y es en ese momento, cuando tu bondad deja de ser compulsiva y se vuelve consciente, que empiezas a notar algo curioso. El mundo te mira distinto. Ya no saben exactamente cómo describirte. Algunos te ven como sabio, otros como distante. Algunos incluso dicen que te volviste arrogante, pero la mayoría simplemente te percibe como alguien diferente. Y eso, aunque no lo parezca, es poder. No un poder externo, de autoridad o estatus. Un poder interior. El tipo de poder que no se muestra con gritos ni con exposición constante, sino con presencia silenciosa y dirección firme.
Ese tipo de poder no necesita explicación. No necesitas contarle a nadie tu proceso. No necesitas justificar tu calma, tu distancia, tu claridad. Porque aprendiste que hay cosas que, cuanto más las expones, menos valen. Y entre ellas está tu verdad. Yo pasé muchos años tratando de explicarme, de demostrar que no era frío, que seguía siendo bueno, que no había perdido mi esencia. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se doblaba, como si tuviera que pedir perdón por haber madurado, como si la evolución necesitara una defensa, hasta que un día comprendí lo que ahora te digo. No estás obligado a ser entendido. Estás obligado a ser fiel a ti mismo. Y eso lo cambia todo. Porque desde ese lugar puedes crear una imagen que proyecte presencia, que proyecte respeto, que hable antes de que abras la boca, pero sin revelar todo lo que hay detrás, porque tu verdad, la más profunda, la más tuya, no necesita ser pública, necesita ser cuidada. Mira, vivimos en tiempos donde todo se expone, donde las emociones se gritan, las ideas se exhiben y la identidad se construye en función del me gusta. Pero el hombre que ha hecho el trabajo interno, el que ha reconstruido su templo, sabe que no todo debe ser compartido. Aprende a crear una imagen estratégica, no para engañar, sino para proteger. No por miedo, sino por conciencia. Porque el que se muestra por completo se vuelve predecible. Y lo predecible pierde magnetismo, pierde impacto, pierde respeto. No es fingir, es reservar, no es esconderte. Es decidir qué mostrar y qué guardar. Y cuanto más poderoso es lo que guardas, más sólida se vuelve la imagen que proyectas. Porque la imagen no tiene que ser toda tu verdad. Tiene que ser solo lo necesario para que el mundo sepa cómo tratarte. El resto es tuyo y de nadie más. Yo aprendí eso observando a los hombres más magnéticos que conocí. No eran los más habladores, no eran los más simpáticos. Eran los que sabían mirar sin hablar, los que sabían escuchar sin entregarse, los que, sin contar nada de su historia, hacían que uno los respetara. Porque su imagen hablaba de control, de intención, de dirección. Y detrás de esa imagen había profundidad, había cicatrices, había aprendizaje, pero nada de eso estaba en oferta, nada de eso estaba en vitrina. Y por eso, cuando decidían mostrar una parte, por mínima que fuera, el mundo lo escuchaba como si fuera oro. Tú también puedes convertirte en ese hombre. Y no necesitas dinero, ni fama. Solo necesitas decidir qué partes de ti deben ser visibles y cuáles deben ser sagradas. Tu visión, tu proceso, tu dolor, tu poder, tu silencio. Todo eso puede ser guardado. Y cuanto mejor lo guardes, más fuerte será el mensaje que transmites incluso sin hablar. Entonces sí, crea una imagen. Una que hable de claridad, de solidez, de elegancia emocional. Pero recuerda, la imagen no es el contenido, es la puerta. El contenido es lo que tú eliges compartir, cuando tú lo eliges, con quien tú eliges. Y esa es la diferencia entre un hombre fuerte y un hombre libre. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de explicar, de justificar, de mendigar comprensión, algo dentro de ti se alinea, como si por fin todo encajara. Tu historia, tus errores, tus límites, tu silencio. Y entonces pasa algo que no puedes fingir. Empiezas a habitarte. No de forma perfecta, no sin dudas, no sin cicatrices, pero sí con una paz nueva. Una que no viene de que todo esté bien afuera, sino de que por fin hay orden adentro. Y esa presencia, esa manera de caminar, de estar, de mirar, no se puede copiar. No se puede enseñar en un curso. No se puede construir desde el ego. Se forma en las pausas, en los no que dijiste, en las veces que te fuiste, en las decisiones que tomaste cuando nadie miraba. Y el mundo lo nota. No saben bien qué cambió, pero sienten que ya no estás al mismo nivel, que hay algo en ti que ya no se negocia, algo que ya no se toca sin permiso. Y no necesitas hablar más fuerte, ni ocupar más espacio, ni defenderte de nada.
Porque la verdad es que ya no tienes nada que probar, ya no estás buscando demostrar que vales, ya no necesitas que te aprueben, ya no te presentas como alguien que viene en son de paz. Ahora simplemente eres. Y eso, en un mundo lleno de ruido, de ansiedad, de discursos forzados, de máscaras constantes, eso impone respeto. Y no por miedo, sino porque tu sola presencia es un recordatorio de calma, de solidez, de dirección. La gente se ajusta, te escucha, te pregunta menos, pero valora más. Ya no te interrumpen, ya no te prueban, ya no te empujan a reaccionar, porque tu energía les deja claro que tú no estás disponible para cualquier juego. Y eso, hermano, no es arrogancia, es claridad. Tú sabes quién eres, sabes qué quieres, sabes que no vas a permitir nunca más, y lo sabes tan profundamente que ya no necesitas hablar de eso. Simplemente lo encarnas. Y esa es la forma más pura de respeto, el que no se exige ni se pide, el que se impone por presencia. Entonces sí, puedes hablar menos, puedes mostrarte menos, y al mismo tiempo, ser más. Porque el hombre que se ha ordenado por dentro no necesita validarse por fuera, no grita, no se agita, no se vende, solo camina. Y cada paso que da suena como una decisión. Y entonces llega ese punto en que ya no necesitas explicar quién eres, no porque los demás hayan cambiado, sino porque tú ya no estás dispuesto a entregarte por ser entendido. Ya no hay ansiedad en tus decisiones, ni culpa en tus distancias, ni justificación en tus silencios. Lo que hay es claridad, porque aprendiste que no todo tiene que ser compartido, que tu proceso es tuyo, que tus límites no son negociables, y que, si alguien necesita una versión más digerible de ti para quedarse, entonces no se merece quedarse. Has dejado de pedir aprobación, y al hacerlo, ganaste algo infinitamente más valioso: respeto propio. Ya no das por miedo a perder. No te quedas por miedo a estar solo. No sonríes por miedo al conflicto. Todo lo que haces ahora, lo haces porque lo eliges. Y en ese acto, silencioso pero firme, empieza a construirse el hombre real. No el perfecto, no el inquebrantable, sino el íntegro. Te miran diferente, sí. Algunos se alejan, otros te observan con distancia, y unos pocos se quedan y te respetan, porque entendieron que ya no estás disponible para cualquier cosa. Y tú también lo sabes, no tienes que ser amado por todos, solo necesitas no traicionarte a ti mismo. Así que si alguien te pregunta qué cambió, solo responde con calma: decidí ser quien soy, aunque no todos lo entiendan. Porque ese es el verdadero fin de esta jornada: volver a ti, habitarte y sostenerte con dignidad, aunque eso signifique estar en silencio mientras el mundo aún grita.